cosas que ojo no vio, ni oído ha escuchado, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hoy quiero hablar de los orígenes de la historia, es decir, hacer todo un recorrido desde Adán por su genealogía hasta llegar a aquella ciudad perversa de la cual se desprendió la adoración de la reina del cielo a las naciones. Porque es importantísimo entender esto y no generar baches tampoco en esto, no generar huecos, espacios que uno diga, bueno, ¿y qué pasó entre este lapso de tiempo y este otro lapso de tiempo? Es importante que como hijos de Dios podamos dar respuestas a una sociedad que tiene muchas preguntas, pero para poder darle respuestas a otros, primeramente nosotros tenemos que ir ante el Padre, ante su trono, a decirle: Padre, revélanos qué es lo que sucedió en todo este tiempo. Pregunto algo, ¿todos acá entienden el concepto genealogía? Genealogía, estamos hablando de los antepasados de una persona o de los descendientes de una persona. Entonces voy a poner un ejemplo. Cuando hablamos de Jesús y decimos la genealogía de Jesús, pues vamos a hablar en este caso de los antepasados de Jesús. Entonces vamos a hablar de sus papás, terrenalmente, de sus abuelos, bisabuelos, hasta llegar a Adán. Ahora, si habláramos de Adán, que fue el primer hombre, hijo de Dios, pues su genealogía serían sus descendientes, los que salen de él, sus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, etc. Hasta muchas generaciones. Eso es genealogía. Ahora pregunto algo, iglesia, ¿usted cree que Dios puso las genealogías de las personas en específico que están en la Biblia porque sí? ¿Usted no le ha pasado en el pasado cuando leía la Biblia, usted leía las genealogías, todo un capítulo de genealogías, y empezaba leyendo y le daba sueño y terminaba durmiéndose porque no entendía por qué estaba escrito ahí? Bueno, a mí me pasó. O sea, cuando uno está en religión, no le encuentra sentido a la Biblia. Pero cuando uno está en el reino, cada cosita es determinantemente importante. Y hoy usted va a abrir un espectro tremendo en las genealogías. Son esenciales las genealogías en Dios. Entonces, afirmo esto y es bueno que lo anote. Nada de lo que está escrito en la Biblia fue escrito por casualidad. Ningún capítulo de genealogías, ningún capítulo de conversaciones, ninguna persona, porque usted puede ver que hay personas a las cuales la escritura le ahonda su vida y a otras no. Conversaciones que Dios permite que ahonde uno el conocimiento, como otras no. Hijos, digamos, una persona que tiene 3 hijos enfoca en 2 hijos, pero en uno lo descartan por completo. O sea, ¿por qué la Biblia hace todo esto? Sencillamente porque Dios quiere que nosotros tengamos un entendimiento claro de algunos aspectos. Pero es esencial entender esto, que la Biblia es extremadamente precisa en personas, en familias, en ciudades, en las situaciones que ubica en la Escritura. Yo creo que Dios pone todas estas cosas tan precisas porque aquellas cosas que usted puede decir que son muy precisas, que dice, pero ¿por qué me está escribiendo esto hasta tan gran amplitud del entendimiento? Sencillamente es porque, y bueno que anote esto, porque detrás de ellos se mueven muchísimas verdades. Y como segundo, se mueven orígenes que Dios quiere que usted conozca como primero. Y puede haber una posibilidad de que Dios quiere que usted las haga, de que usted las manifieste. Por ejemplo, si usted no conociera la vida de José, no podríamos hablar de que Dios está levantando una generación de José, una generación con carácter, una generación que gobierna aún en medio de la adversidad, en medio de cuando fue dejado por toda la familia. O sea, si no conociéramos ello, no podríamos conocer y poder vivir parte de lo que él vivió, tomar aspectos de él. Pero por el otro lado, Dios quiere que todas esas particularidades que aparecen en la Biblia, o muchas de ellas, usted las conozca para que no las viva, para que usted realmente las repudie, para que usted las juzgue de usted
de sus generaciones y de esta nación. Por eso están escritas tantas cosas que uno a veces dice, pero ¿por qué todo esto? En el estudio 3 de esta escuela, ¿hoy en cuál estudio estamos? Número 6, muy bien. En el estudio 3 de esta escuela hablamos de cómo Eva introdujo la adoración a la reina del cielo en toda la raza humana. Para los que no lo han visto o que ya no se acuerdan, revisen nuevamente ese estudio. Acá le hago una pregunta muy importante. Cuando Adán vio, y quiero como probar un poco de qué es lo que recuerda, cuando Adán vio por primera vez a Eva, ¿cómo llamó Adán a Eva? ¿Quién podría levantar su mano y yo me acerco? ¿Cómo? Varona. Muy bien. O sea, estuvieron acá o han leído la escritura, alguna de las dos. Pero muy buena respuesta. Vamos a ir por un momento a Génesis 2:23. Intentaré ser lo más preciso porque, como le digo desde el inicio, hoy tengo una meta. Un punto A, que es el que estamos en este momento abordando, y un punto B, que es llegar a los inicios de Babilonia. Génesis 2:23 dice: dijo entonces Adán por primera vez cuando vio a su esposa: esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona. ¿Qué significa varona? O en hebreo lo mirábamos, significa isha. Y varón significa ish. Isha significa tomada del hombre, le pertenece al hombre. O sea, en otras palabras, habla de mujer, habla de esposa. La palabra varona, que fue lo que Adán vio y declaró la primera vez que la vio, fue sencillamente esto: esta es mi esposa, esta es mujer de este varón, de este hombre. Ahora, yo recuerdo que ese día le elaboré una de las preguntas más serias, más reveladoras para lo que estamos tratando en este tema de la reina del cielo. Y la pregunta que yo le hice es: ¿por qué el diablo no buscó al hombre sino a la mujer? Y yo le dije: ¿alguna vez usted se ha preguntado eso? ¿Por qué el diablo no buscó al hombre si el hombre es el que tenía la autoridad puesta por Dios por encima de la mujer, sino que buscó a la mujer? Y en Génesis 3, vamos a leer el 4 y el 5, nos habla del por qué. Solo estoy mencionando, o sea, yo hoy no quiero volver a enseñar eso, solamente quiero tomar algunos aspectos para traer más claridad, más luz, pero también para agregar algunas cosas que Dios me ha estado revelando importantísimas. Génesis 3:4 dice: entonces la serpiente, yo podría decir ahí la reina del cielo, entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Y está hablando ¿con quién? Con la mujer. Sino que sabe Dios que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En pocas palabras, y no voy a reducirlo a esto, pero para sintetizar un diseño acá, el diablo le dijo a la mujer: vas a ser una diosa inmortal. Ser igual a Dios y que no morirás es: vas a ser una diosa inmortal. Y a veces nos horrorizamos solo con el hecho de que el primer hombre y la primera mujer pecaron. O sea, es importantísimo horrorizarnos de eso. Es importantísimo juzgar y decir, porque muchas personas dicen: yo peco porque el primer Adán pecó. O sea, su justificación es sencillamente de que Adán y Eva pecaron, entonces sencillamente ellos van a terminar pecando. Entonces es importante esto. A veces nos horrorizamos con que el primer hombre y la primera mujer pecaron, y está bien, pero hemos perdido de vista la razón, el motivo principal por el cual lo hicieron. Y esto es aún más determinante. A ver, es diferente que Eva, yo lo dije, hubiese pecado porque la serpiente le hubiera dicho: Eva,
Tú no sabes cuán delicioso es este fruto. Deberías probarlo, es el mejor del todo el huerto. O sea, si ella hubiese pecado, por supuesto, desobedeció a Dios, pero sencillamente la intencionalidad, el deseo hubiese sido algo totalmente diferente. Y acá hay un principio determinante que quiero que lo guarde. Cuando tú deseas algo, tú le das autorización a ese algo de entrar en ti. Cuando tú deseas algo, le das un derecho legal a ese algo de entrar en tu vida. Por ejemplo, imagínese que usted lleva mucho tiempo sin comer una ensalada de frutas. ¿A quienes les gusta la ensalada de frutas? Así con crema de leche, con quesito, acá me están diciendo con heladito, también con galletas, bueno, con todas las frutas así bien ricas. Imagínese que usted lleva mucho tiempo sin comer y un momento se acuerda de la frutería Doña Patti y dice: uy, Señor Jesús, yo me quiero comer una ensaladita de frutas de esa. En ese momento que usted deseó la ensalada de frutas, hay más probabilidad, y usted le está dando un derecho a que esa ensalada de frutas entre en usted. Ahora, por el otro lado, imagínese en este momento que le ofrezcan, no sé, unas ostras, unos cubios, es decir, unos tubérculos comestibles, o que le ofrezcan la serpiente al vapor. Pues yo sé que a más de uno le daría repugnancia a eso. A otros les puede gustar. Bueno, espero que la serpiente no, pero lo demás sí les puede gustar. Pero cuando usted ya deja de desear esto, usted dice: uy, yo no quiero eso, guácala. Algunos niños que no comen, digamos, cebolla, entonces esos niños pueden decir: uy, yo no quiero eso. En ese momento que el niño dice: yo no quiero eso, que no lo desea, no le está permitiendo a ese alimento que entre en él, porque su deseo no está en eso. Acá ya empieza a entenderse algo muy importante. Usted no se va a comer algo que usted no quiere. Usted no va a dejar entrar en usted algo que usted no desea. Eva comió no deseando el fruto por lo delicioso que iba a ser el fruto. No, ella comió deseando ser una diosa. Cuando ella deseó ser una diosa, le dio un derecho legal a la reina del cielo de meterse en ella. Importantísimos los ejemplos ahí, ¿no? Para poder entender eso. No se trata de lo que haces, sino con el deseo con el que lo haces. Ponga ese principio en su vida. O sea, no se trata de saludar a una jovencita, no se trata de saludar a la hermanita, a la amiguita. Se trata de con qué deseo saludas a la amiguita, a la hermanita o a la jovencita. Porque si tú la saludas solamente por quererla saludar y ya para, digamos, entré a un lugar, la saludo, pero si por el otro lado tú saludas con un deseo inmoral, Dios no mira lo que tú haces, sino el deseo con el que lo haces. Es determinante esto. En palabras de Dios, yo no miro si me adoras de labios, yo miro si me adoras desde el corazón, con todo tu corazón. Ve cómo ahí empieza a tener mucho más sentido y mucha más luz esa verdad. Yo lo dije, creo que ese día, a Dios no le importa tanto tu obediencia. Wow. A Dios le importa tu obediencia, pero por encima a lo que Dios más está mirando es que esa obediencia sea de un deseo profundo del corazón y no desde una rebelión. Diga conmigo esto: no se trata de lo que hago, sino con el deseo con el que lo hago. No sé si ya tomó nota de eso, pero es determinante. Entonces,
¿Por qué el diablo no buscó al hombre sino a la mujer? Respuesta: porque la única forma de que el diablo pudiese tomar la forma femenina e introducir a la reina del cielo en esta nueva creación, porque ya lo había logrado en las anteriores razas, pero en esta nueva raza, en esta nueva creación, imagen y semejanza de Dios, que por ende era muy superior a las anteriores razas, porque era literalmente la imagen de Dios, era si la mujer le daba un derecho legal. ¿Cuál? ¿Comer? No. Comer deseando ser una diosa. Ese es el derecho legal que el diablo siempre está buscando. No que usted haga algo. Al diablo no le importas tú. Al diablo le importa es el propósito que tú tienes, por eso te ataca. O sea, para ti, para el diablo, tú eres un bicho insignificante. Lo voy a decir así porque el diablo nos ve, nos detesta. Sencillamente no le importamos en absoluto. Pero el diablo conoce lo que hay en nosotros, conoce el propósito que Dios ha depositado en nosotros, y por eso se levanta a oponerse tanto en contra de ti, porque Él conoce lo que tienes tú dentro y el potencial que tienes, y lo va a impedir desde muy pequeño. Interesante, ¿no? Hoy yo le voy a hablar de muchos orígenes de muchas atrocidades que hoy día se mueven. Que mire, escuche esto: cuando usted conoce la raíz, usted la puede arrancar. O sea, a veces usted puede golpear el espíritu de adulterio, pero si usted conoce de dónde viene el adulterio, usted no va a estar arrancando o no va a estar talando el árbol. Usted va a estar yendo a la raíz y diciéndole: árbol, te saco y te quemo en el nombre de Jesús. Entonces hoy voy a hablarle de varios orígenes muy, muy perversos. El primero es este: Génesis capítulo 3 versículo 4 al 6 son el origen del politeísmo en toda la raza humana. El que estamos leyendo, Génesis 3 del 4 al 6, es el origen del politeísmo en la raza humana. Y acá viene una revelación importantísima. Yo hoy le quiero un poquito amplificar el término gigantes. ¿Cuántos están familiarizados hoy día con la palabra gigantes? Gigantes, los gigantes, estamos peleando contra gigantes. A veces hemos tenido el concepto de que los gigantes sencillamente son entidades espirituales que se mueven. Pero note esto, y es una luz muy importante que nos da Génesis 6. Los gigantes fueron la unión de ángeles con mujeres justas. Ellos las vieron porque eran justas, las desearon. Cuando se unieron hijas de Dios con ángeles que ya estaban pervertidos, esa unión generó gigantes. En otras palabras, ¿qué es lo que yo le quiero mostrar? Le quiero extrapolar un poco más el término gigantes. Un gigante es la mezcla de algo puro de un hijo de Dios con algo podrido de las tinieblas. De ahí, de esa unión de algo justo, de una persona justa, de una persona íntegra, con algo perverso, esa unión genera un gigante. Ya conmigo, interesante. El espiritismo nació de dos hermanitas, hijas de un pastor. Wow. Dos hijas que se llamaban las hermanas Fox. Su papá se llama John, era un pastor. Se mezclaron con algo torcido, tuvieron experiencias, pero unas mujeres que tenían un diseño, que venían de un pastor, unas mujeres que podríamos decir en ese entonces eran hijas de Dios, tuvieron una experiencia con algo perverso y en ese momento generaron algo a nivel mundial que podríamos llamar un gigante. ¿Qué? Espiritismo. El espiritismo nació de una mujer o de dos mujeres
creyentes con algo torcido. Por otro lado, ya lo hemos abordado, ¿de dónde viene ese pensamiento de que Dios es un controlador? De Agustín de Hipona. Agustín de Hipona era un griego totalmente, había crecido como un griego, se había formado en Grecia, se había formado con un pensamiento muy griego en todos los sentidos, y a los 30 años él se convirtió, y el problema que él hizo fue mezclar a Grecia con la religión cristiana en ese entonces. Y lo que hizo ahí, o la religión católica, lo que hizo ahí fue una catástrofe que hoy podemos ver a nivel mundial. O sea, en las denominaciones, que muchas personas creen Dios tiene el control de todo, absolutamente todo. Falso. Dios no es un dictador. Dios no es un déspota. Lo hemos hablado. Pero es importante clarificar esto. La unión de algo justo con algo podrido genera un gigante. Qué serio es esto. Entonces ahí usted lo puede ver. Una mujer tan justa como Eva, porque Eva solamente estaba delante de Dios porque era justa, combinó lo que las tinieblas le hablaron y en ese momento generó una de las atrocidades que a nivel mundial se mueve, que es politeísmo. Que todas las personas quieran creer lo que se les dé la gana, que crean en dioses creados por hombres, que por supuesto tienen una trascendencia todo en entidades espirituales. Entonces vea cómo cosas, o sea, podría decir que las cosas así tan fuertes vienen de una persona que en algún momento fue creyente. Sigo avanzando. ¿Cómo es que había nombrado Adán a Eva? Varona. Diga conmigo, Isha. Eso es en hebreo, varona. Ahora yo le hago una pregunta un poquito más alta que esta no se la había hecho. ¿Cómo llamó Dios a la mujer? ¿Cómo llamó Dios a la mujer? ¿Cómo crees? Mujer. Mujer, ok. ¿Cómo llamó Dios a la mujer? ¿No? Qué bueno que cuando no sepan digan no sé. Eso es importante. Hay personas que me dirían Eva. Eva, diga conmigo no. Algo que yo quiero acá clarificar, que va a romper una estructura muy seria, es que quien llamó a la mujer Eva fue Adán después de su caída. Note eso. Después de que él cayó, llamó a su esposa Eva. Iglesia, yo le tengo una importantísima noticia. Dios nunca deseó que la mujer de Adán se llamara Eva. Es una estructura importantísima por romper. Por eso hoy estoy evitando nombrar a Eva, sino digo la mujer. Hay un versículo, pero vea, terriblemente revelador, que lo vamos a encontrar en Génesis 5. Diga conmigo, Dios nunca deseó que la mujer se llamara Eva. Leamos versículo 1 y versículo 2. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Importantísimo, lo que va a leer a continuación nos va a revelar cómo Dios había llamado a Eva o a la mujer. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. El día en que fueron creados. Está hablando en plural. Está hablando del varón y de la hembra. Que el día en que Dios formó a Adán, hombre, lo llamó Adán, pero el día en que Dios formó a la varona, a la Isha, su nombre también fue Adán.
serio? Diga conmigo, qué serio esto. Los dos se llamaban Adán. Adán, que puede significar de la tierra, humano, puede significar persona, o sea, los dos eran una sola persona. También puede significar familia. Ish, Isha, varón, varona, esposo, esposa, son familia. Aunque no tengan hijos, ya son familia, son Adán. Entonces, Dios los veía como uno, porque ese es el diseño de los esposos, que Dios marcó para los esposos. Diga conmigo, ser uno, trabajar como uno, ser un equipo, estar enfocados en un mismo objetivo. Dos diseños diferentes enfocando a un mismo propósito. Ahora, con esta revelación de Génesis 5, 1 y 2, esto refuerza aún más lo que dice Romanos 5. La muerte entró por el primer Adán. Es decir, por el primer hombre y por la primera mujer. Ellos ante Dios se llamaban Adán. Escuche eso, ellos ante Dios se llamaban Adán. Y acá les suelto un dato. Si usted se llama Rogelia o sus papás la llamaron Rogelita, imagínese que lo llamaron o la llamaron Rogelita. El día en el que tú te presentes ante Dios, si Él en el cielo no te puso a ti Rogelia, cuando estés en el cielo, Él te va a llamar por el nombre que Él te llamó, no por el que tus padres te llamaron. ¿Y qué con esto? No se trata de ponerle un nombre bíblico al hijo. No se trata de ponerle un nombre con un significado bueno. No, a las personas que estén pensando cambiarse el nombre, no se trata de cambiarse el nombre a uno más bonito. No, se trata de que llegues al nombre que Dios dijo desde la eternidad, al nombre que Dios te dio en el cielo. ¿Qué con esto? Cuando Adán, hombre y mujer, murieron, fueron ante el Padre, Dios no llamó a la mujer Eva. Ella se llama Adán. Y entonces esto refuerza más ahora sí mi entendimiento. Por Adán entró el pecado y la muerte. Por Eva entró la reina del cielo. Qué importante es esto. O sea, entró la reina del cielo en la raza humana, imagen y semejanza de Dios. Diga conmigo, entró. Pregunta, esta es una pregunta pero importantísima. ¿Por qué Adán le puso Eva a su esposa si Dios ya le había puesto el nombre de Adán? ¿Por qué? Y acá está clarificando algo, versículo 2. El día en que fueron creados. O sea, no fue en un momento, no. El día en que Dios sacó de la costilla del hombre o del costado del hombre a la mujer, la llamó Adán. Wow. Qué importantísimo es esto. Hay dos razones por las cuales Adán llamó a su esposa Eva. Yo ya abordé una, pero el Padre me ha estado hablando en estos días que he estado estudiando acerca de este tema. Mire, yo le suelto un paréntesis que yo sé que usted lo sabe, pero yo estoy muy juiciosito en este caminar. Yo le pido que usted también haya el mismo interés de estar juicioso caminando en este diseño, porque Dios al fin nos va a decir: ¿qué hiciste con todo lo que te estuve entregando? O sea, Dios nos está entregando todo esto para que podamos activarlo en nosotros primeramente y por ende también en nuestro territorio. Cierro el paréntesis. Hay dos razones. La primera,
la encontramos en Génesis 3:6, que es después de que la serpiente le habló. Dice que la mujer lo deseó. Y yo ahorita le dije que cuando la mujer deseó, ese era el derecho que el diablo estaba buscando para meterse en ella. Cuando tú deseas algo, le das la autorización a ese algo de que entre en tu vida. La mujer deseó ser una diosa, comió, se le metió la reina del cielo. Diga conmigo, se le metió la reina del cielo. Ojo con esto. La mujer comió primero que el hombre. O sea, cuando el hombre fue a comer, acá dice, ella comió primero y dio también a su esposo. Es decir, ella se lo soltó desde el espíritu con el que ya estaba, como la diosa, con las tinieblas metidas en ella. Recuerda que en este estudio revisamos el juicio de Dios al hombre, que le dijo: maldita será la tierra por tu causa, con dolor trabajarás, sufrirás, sudarás. Bueno, será muy fuerte el trabajo para ti. Para la mujer también le dio un juicio y le soltó y le dijo: mujer, tus preñez, es decir, cuando quedes embarazada va a ser doloroso el día del parto, vas muchas veces a querer manipular a tu esposo, pero te vas a tener que sujetar a él. Pero yo ese día le dije, y me queda faltando algo que lo voy a tratar más adelante, y es el juicio a la serpiente. Bueno, hoy lo vamos a abordar porque es la segunda razón. El juicio a la serpiente nos va a revelar el segundo motivo por el cual Adán le cambió el nombre a su esposa. Génesis 3, versículo 14, nos va a mostrar el juicio a la serpiente. Y dijo Jehová Dios a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias. Diga conmigo, la reina del cielo será maldita por toda la eternidad y sobre toda la tierra. En el nombre de Jesús. Nunca diga algo en usted, siempre guardado en Cristo. Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Yo digo a eso amén. Y versículo 15: y pondré una enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Pregunta determinante: ¿de cuál mujer está hablando? De Eva. De Eva. Ok. Importantísima esa respuesta. Adán pensó como tú. Escuche eso. Adán pensó como tú. ¿Por qué él le llamó a su mujer Eva, la madre de los vivientes? Porque acá el juicio que Dios le soltó a la serpiente literalmente le está diciendo: de la mujer saldrá un hijo, y ese hijo destruirá al diablo, al que los ha hecho caer. Entonces Adán dijo: ¡oh! Es mi mujer. Porque no está diciendo entre la mujer de Adán, pero dijo entre la mujer, la dejó muy abierta. Entonces Adán pensó que él se estaba refiriendo de ello, y lo podemos confirmar porque aún después de ese juicio tan fuerte a él, a su esposa y a la serpiente, vamos a ver en el capítulo 20 que y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva. O sea, yo creo que Adán pensó que Dios se refería a su esposa.
Ese es un punto que me gustaría que lo anotara. Adán pensó que se refería a su esposa, por eso la llamó madre, porque de la madre, o en ese caso de la mujer que iba a tener un hijo, iban a ser quien iba a destruir al diablo. Ahora, importantísimo esta pregunta que le voy a hacer. Volvamos por favor al versículo 15. Iglesia, la palabra simiente viene del hebreo sera, con Z, sera, tilde en la E. Y esta palabra significa tres fundamentos importantísimos. Significa descendiente, significa generación y significa hijo. O sea, en otras palabras, por un momento, yo creo que cuando nació por primera vez Caín, él dijo: este va a ser el que va a destruir al diablo. Y terminó destruyendo al hermano. O sea que podemos decir que ya estaba metido el diablo. Pero con esto, ¿qué es lo que yo quiero clarificar, iglesia? Este versículo que usted lee aquí es la primera vez que Dios hace la promesa a toda la tierra de su salvación. Mire, por favor, pondré enemistad entre ti, entre la serpiente y la mujer, entre tu simiente, diablo, o sea, entre todo lo que tú engendres, diablo, y entre la simiente de esta mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cuando el diablo mordió el calcañar de Jesucristo, cuando él murió en la cruz. Ahí el diablo le mordió el calcañar a Cristo cuando estaba en la cruz. Pero él murió y resucitó. Y cuando él murió y resucitó, es cuando él le aplastó la cabeza al diablo para siempre. Entonces, quiero que entienda esto. Dios en el juicio a la serpiente ya estaba profetizando a Jesucristo, ya estaba profetizando al Mesías, ya estaba profetizando aquella generación que aplastaría al máximo adversario de la tierra. Pregunta ahora sí: si la simiente es Jesucristo, el Mesías, el Salvador, el Todopoderoso, pregunta, ¿quién es la mujer? La mujer es María. Acá ya estaba profetizando a María. Pondré enemistad entre ti, diablo, y María. Pues obviamente todavía no le iba a revelar el nombre de María. Y la mujer, entre la simiente tuya, diablo, y la simiente de esa mujer, saldrá el Cristo, te aplastará la cabeza. Estaba hablando de Jesús en la simiente y estaba hablando de María. Ya estaba profetizando que de una mujer iba a salir Jesucristo. ¿Está claro este aspecto? Vamos a igual a seguir ahondando en algunos días un poco más a profundidad de esto. Pero guárdese esto. Si bien podríamos tomar que la mujer se está refiriendo a Eva, porque igual, o más bien a la mujer esposa de Adán, de ella salió todas las generaciones que al final llegaron hasta Jesús. Es un punto importante. Pero yo creo que el diablo estaba interesado en atacar y su foco de atención era aquella mujer de la cual iba a nacer el hombre que le iba a aplastar. Diga conmigo: Cristo venció. Entonces Adán pudo pensar que alguno de sus hijos iban a destruir al diablo, pero ya lo dijimos que no fue así. Cuando termina el juicio, en el versículo 20, Adán deja de ver a su esposa como su hija y la empieza a ver como la madre de todos los vivientes, y por eso la llama Eva. Pero aquí lo serio es que los nombres forman identidad. O sea, yo me imagino: Eva, yo soy
la madre de los vivientes, la dadora de vida. Porque acá es donde vamos a empezar a entender este principio fundamental. Eva significa, y por favor los que no hayan anotado esto, no lo tengan claro, significa madre de los vivientes, significa dadora de vida, significa la que da vida o fuente de vida. La mujer, fuente de vida. De Eva viene esa falsa creencia en las mujeres que son dadoras de vida. Pregunta, ¿las mujeres son dadoras de vida? Bueno, ya algunas mujeres saltaron, sí. Porque yo fui la que dio a luz a mi hijo. Yo fui la que te parí. Yo fui la que te crié. Yo fui, de mí saliste. Yo fui la que me trasnoché y la que me desvelé todas las noches. Y a esas personas yo les diría, bueno, ¿y cuánto le debo? Sí, porque si me va a cobrar. O sea, acá hay un principio fundamental que las mujeres deben entender. Y esto, algunas mujeres ahí cuando me escuchan esto, se les puede salir la madre. O sea, el espíritu de la madre. Escúcheme bien esto. Los hijos elegimos nuestras amistades. Los hijos elegimos con quién nos casamos. Pero un hijo no elige de las personas de las cuales van a ser. Entonces yo fui la que te parí, yo fui la que te dé vida, yo soy tu madre. O sea, ¿usted se imagina estarle diciendo constantemente esto a un hijo? Perdón, mamá, yo no tengo la culpa de haber nacido acá. O sea, si me vas a estar exigiendo a mí que... o sea, porque hay personas, papás, que tienen el pensamiento de que, bueno, yo le doy todo esto a mi hijo para que cuando él crezca, él sea ahora el que me sostenga. Discúlpeme, sus hijos no son su diversificación financiera. Sencillamente, usted es un instrumento que Dios estableció para que usted tenga a esas generaciones, para que avancen. Pero usted no puede tener la mentalidad de que como usted fue el que crió a sus hijos, ellos luego lo tienen que sostener a usted. Ese es un pensamiento matriarcal. Interesante esto. Cuando digo este tipo de cosas, el ambiente se altera. Mira el que está a su lado y sonríale. Dígale, qué bonito lo que Dios nos está hablando. Es más, hay estudios que demuestran que somos más de papá que de mamá. Ouch. Por ejemplo, las mujeres son cromosómicamente XX. Los papás son XY. Por ende, el que decide el sexo del hijo que van a nacer es la mamá. Si fuera la mamá, todos saldrían mujeres, porque la mujer es XX. El papá es XY, por ende, esa Y puede variar que en algunos momentos. Por eso es que hay más mujeres que hombres, porque hay más probabilidades de que salgan X, de que salga una XY. 3X y una Y. Pero al punto al que voy es, en este tipo de cosas, o sea, me he dado a la tarea literalmente de buscar. Hay estudios que dicen que somos 50% de uno, 50% de otro, pero lo que quiero clarificar acá es, la mujer no es dadora de vida. La mujer no es dadora de vida. O sea, en sí el primero que da vida es el esposo. El esposo es el que da, la mujer es la que recibe. Y más antes que eso, Dios es el dador de vida. O sea, mujeres, esto es difícil para las mujeres, pero rompas ese pensamiento. Diga, me lo arranco en el nombre de Jesús. Dios, para que tenga paz, Dios es el dador de vida. Y su esposo y usted, cuando se unen, lo que están haciendo es activar esa vida que Dios ya dio. Los dos.
Entonces, la segunda razón por la cual Adán nombró a su esposa Eva es por la profecía que Dios le dio a la serpiente. Le dijo: de la mujer saldrá un hombre que te va a pisotear. Y él dijo: ay, es mi esposa. Y lo que estaba hablando Dios es de la mujer que va a tener al Hijo de Dios, María. Y ahí entonces tampoco es para Santa María, porque ahí aparece fotos, más adelante se las voy a mostrar, de este versículo mostrando a María, la reina del cielo, pero ponen a María, que ella es la que le está pisando la cabeza al diablo. ¿No? Cuando dice esta te herirá en la cabeza, está hablando de esta simiente, la simiente de María, del hijo de María. Ya, creo que usted lo agarró ahora sí. Entonces, la segunda razón es porque él la vio como la madre. Ahora lo quiero poner en un contexto importante. Están el hombre, la mujer y la serpiente. Los tres, no solamente la serpiente, no solamente la mujer, los tres escucharon cada uno de los juicios que Dios le soltó a cada uno. ¿Sí o no? Los tres escucharon que de una mujer nacería el Mesías. Y acá hay algo importantísimo por hablar. Iglesia, el diablo estaba presente ahí, en ese momento que Dios estaba anunciando la venida de Cristo, que estaba anunciando la victoria de Cristo. Y pasan dos acontecimientos que es importante que usted los guarde en su vida. A partir de ese momento se establece un odio descomunal entre el diablo y la mujer. Y cuando hablo de mujer, hablo de toda la raza femenina. Perdóneme si se ofende con la palabra raza, de todas las mujeres. De generación en generación la mujer ha sido denigrada. ¿Sí o no? Ha sido abusada, ha sido cosificada. ¿Por qué? Porque el diablo tiene una enemistad contra la mujer. A ver, el diablo no sabía cuándo iba a nacer Jesús. Por eso el diablo le apuntó a todas las mujeres. Y acá algo muy importantísimo: la mujer tiene un ADN guerrero. Diga: yo tengo un ADN guerrero. ¿Por qué tú tienes un ADN guerrero? Porque Dios puso en tu naturaleza que sí o sí vas a tener una enemistad contra el diablo. Importante que las mujeres guarden esto. Pero como lo dije hace un tiempito, el foco de atención del diablo más profundo era la mujer, de la cual saldría su letal adversario, Jesús. Ahora, que esto es algo determinante que lo registre en toda su vida, para lo que vamos a abordar. El diablo dijo, él estaba presente en ese juicio, el diablo dijo: con que de una mujer va a nacer el Mesías, el Todopoderoso, el que va a ser digno de ser adorado, el que va a ser digno de ser alabado. ¿Y qué tal si yo uso la figura que la mujer ya me autorizó a mí para empezar a tomar otras mujeres, todas estas mujeres que tengan un hijo, y que empiecen a ser los poderosos, y de esta manera reciba yo adoración a través de ellas? O sea, hay dos sucesos. El diablo se levantó contra las mujeres, pero por otro lado dijo: ya entiendo cómo recibir la adoración. Va a ser una mujer la que va a tener al poderoso. Entonces me voy a hacer diosas, que ya me lo autorizó Eva, para que yo pueda recibir adoración.
Esto es muy importante, muy interesante entender este ámbito que estamos trazando. Ahora le hago una pregunta aún que nos demanda pensarlo más. ¿Usted cree que esta profecía solo la escucharon ellos tres? ¿O usted cree que también lo escucharon los ángeles? ¿O que lo escucharon los animales que estaban en ese momento? Por supuesto, también lo escucharon las estrellas, porque Dios estaba hablando. Cuando Dios habla, el cielo presta atención. Pregunto algo, que acaba de salir uno de los principios que va a marcar todo este caminar en este estudio. Si Dios te profetiza algo que va a hacer con tus generaciones, mi pregunta es, ¿usted se quedaría callado o usted se las comunicaría a sus generaciones? Usted le diría, Dios va a hacer algo contigo. Pregunta, ¿usted se quedaría callado o lo comunicaría? Por supuesto, si Dios profetiza algo es porque Él espera que aquel que lo escuche lo hable, que lo escriba. Entonces, ¿por qué menciono esto? Por favor, escriba esto. Esto es determinante. Adán se encargó de comunicarle a sus generaciones que de la mujer nacería el Salvador que aplastaría a Satanás. Adán se encargó de comunicarle a sus generaciones, a sus hijos, que de la mujer nacería aquel que aplastaría al diablo. Recuerde lo que dije al principio, porque acá ya me entro en algo muy especial. ¿Recuerda lo que le dije acerca de las genealogías? ¿Dios pone las genealogías por casualidad? No. Por favor, Génesis 5. Y acá es donde más le voy a pedir atención. Sé que hay cosas que usted puede decir, wow, esto está como que muy profundo. Pero guárdese esto, todo lo que usted va a escuchar, su espíritu lo va a entender. Génesis 5, del 1 al 3, vamos a ver que Dios está hablando de Adán. Pregunta, así muy rápida, ¿de cuántos años murió la esposa del hombre, del primer hombre, de Adán? Acá me dicen que no dice. Versículo 3 dice, y vivió Adán 130 años. ¿Cómo se llamaba la esposa de Adán? Adán. Murieron a los 130 años. Y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Mire, acá entramos en algo bien especial. Génesis 1 al 3 habla de esta clarificación de quién es la primera mujer y el primer hombre, que son Adán. Pero Génesis 5, o sea, el que estamos leyendo, del versículo 4 al versículo 22, habla de a quienes Adán les transmitió la promesa de Dios. Guárdese esto, no se las transmitió a todos, se las transmitió específicamente a esta descendencia, a la de Set. Adán le comunicó a Set. Ya conmigo, wow, ya lo va a empezar a entender. Génesis 5 se enfoca en mencionar las generaciones de Adán, pero por la línea de su hijo Set. Solamente vamos a encontrar la descendencia de Set. Ahora, ¿cuál es el título que usted tiene ahí en su Biblia de Génesis 5? Por favor. Descendientes de Adán. ¿Alguna otra definición? Bueno, acá yo les doy la que tengo acá. De Adán a Noé. Acá me dice esto. Descendientes de Adán también me aparecen dos subtítulos. De Adán a Noé. El objetivo de Génesis 5, escúcheme bien, es mostrar las 10 generaciones. ¿Cuántas? 10. Entre Adán y Noé. ¿Por qué? Acá hay una grandísima revelación. Pero le voy a poner una tarea. Diga conmigo, ¡qué felicidad!
Diga, ¡yupi! Bueno. Perdón. Bueno, tarea. Lea Génesis 5. Todo Génesis 5, por favor. Wow. Diga, qué felicidad. Eso es vida. Bueno, la tarea es leer Génesis 5 en casa, no acá. Y subraye, por favor, las 10 generaciones, de Adán hasta Noé. Una tarea muy fácil, pero eso es importante para que usted empiece a amplificar un poco el espectro. Vea, acá va a ser importantísimo. Yo sé que esto nos va a permitir algo muy contundente para lo que ya vamos a empezar a hablar el domingo. ¿Cuántos hijos tuvo Adán? Pregunta. Me dicen que 3. Leamos Génesis 5, versículo 3. Versículo 4, el siguiente. Y fueron los días de Adán después de que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Mire, yo tengo abuelitos, abuelita, hermosa abuelita, y antepasados que sé que tuvieron alrededor de 14 hijos. No sé si algunos de esos antepasados tuvieron por ahí 10 en adelante. Ahora, Dios les dio la instrucción a Adán y a Eva de poblar la tierra. Le dijo, multiplíquense, poblen la tierra. ¿Usted cree que solamente 3? ¿Tuvieron solamente 3? ¿Usted cree que, mire, dice que a los 130 años, acá dice, engendró a los 130 años el hijo Set? ¿Usted no cree que en ese lapso de tiempo Adán y Eva tuvieron más hijos? Bueno, yo personalmente sí creo. Yo creo que Adán. Es más, le voy a decir algo muy interesante. Me puse a investigar y una de las razones por las que Caín mató a Abel fue por su hermana. Aguán, se llamaba así su hermana. Aguán o Aguán. Porque en este tiempo, y ahorita voy a tal vez a tocar esto, en este entonces, porque usted puede leer la Biblia y dice, y de un momento a otro Caín conoció a su mujer y concibió. ¿Y quién es la mujer? Bueno, facilito, la hermana. ¿Por qué es la hermana? Porque en ese entonces, hoy día, si usted sabe, cuando hay una unión entre hermanos, primeramente, a ver, voy a ponerlo desde este plano. Ahí todavía no había ley. En este entonces, el ADN de ellos era puro. No es como el de hoy, el de esta sociedad. Cuando dos hermanos se unen, hay problemas de deformación como que generan enanismo. ¿Ha visto a personas enanas? No voy a decir que todas, pero hay muchos de ellos que nacieron por productos de relaciones, ya sea de incesto entre familiares. Problemas de la sangre, una formación diferente en su cuerpo que nacen. Bueno, hay muchas deformaciones que aparecen hoy día, pero en este entonces Dios lo permitía. Diga conmigo, Dios lo permitía. O sea, es algo que nos puede sacudir a nosotros. ¿Por qué Dios lo prohibió? Bueno, porque ya después se empezó a torcer de una manera que ahorita lo vamos a tocar, atroz. Por eso Dios tuvo que poner esa ley. Pero en este entonces era una genética pura. Entonces, los más reconocidos hijos, y por eso iniciaba diciendo, qué interesante que la Biblia solamente menciona a algunos y a otros no. ¿Por qué no menciona a los otros hijos? Bueno, porque Dios quiere dar énfasis en estos, tal vez porque los otros no eran tan importantes. Pues los otros fueron al diluvio y quedaron ahí. O sea, hay que decirlo como es. Ahorita lo vamos a abordar un momento. Entonces, los 3 reconocidos son Caín, Abel y Set. Set, Eva le puso el nombre, note Eva, no Adán, interesante. Le puso el nombre porque dijo, me ha sustituido Dios por Abel. Ahora, quiero hablar de la descendencia de Set y luego de la de Caín. Es importantísimo que lo hagamos hoy.
Ambos son hijos de Adán. Diga conmigo, Set, Caín. ¿Por qué? ¿Por qué no de Abel? Bueno, usted ya lo sabe. Me voy a enfocar en Set. Noé viene de Set. Esto es importante, determinante. Noé viene de Set. Por eso le puse la tarea de que lea todo Génesis 5, pero me voy a enfocar en Génesis 5:32. Y dice: y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Según las tradiciones judío-cristianas, Noé se casó con Naama. Por favor, escriba ese nombre, Naama. Noé se casó con Naama. Y Noé tuvo a Sem, a Jafet y a Cam. ¿Por qué los doy en este orden? Porque explícitamente la Biblia dice que Cam era el hijo menor. Dice: y cuando vio lo que su hijo menor le había hecho, ¿se acuerda? Ahí está hablando de Cam. Y en otra parte dice Sem, hermano mayor de Jafet. O sea que Jafet era el del medio. ¿Sí? Sem, Jafet y Cam. Todos estos puntos yo no los digo al azar, los digo porque ahorita va a conectarse con todo lo que estoy hablando. Por favor, escriba esto. Sem significa honor, significa autoridad, significa carácter, significa célebre, significa renombre, significa ilustre. No me voy a detener aquí, pero qué interesante que haya una generación de Set con carácter, ilustre, célebre, entendida, con autoridad, con honor. Lo más probable es que una de las cositas que haya que trabajarle y cuidarle mucho es que no vaya a ser orgulloso por la autoridad que Dios le da. Jafet significa que Dios expanda y también significa el que se ensancha. Pero extrañamente Cam no tiene similares a esto. Cam significa quemado. Cam significa oscuro. Cam significa negro. Cam significa calentar. Escuche esta definición. Cam significa caliente. Hay una expresión que dicen los inmorales, que están calientes. Sea el sentido que le den, esto proviene de Cam. Cam se llama caliente. El que dice que es o que está caliente está diciendo que está Cam. Wow. ¿Y esto qué? O sea, ¿qué con todo esto que les estoy hablando? Ahorita lo va a entender. Todos estos datos son interesantes. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué de un Noé justo en sus generaciones nació un Cam? Wow. Hay que remover una estructura importantísima. Los descendientes de Adán no fueron una joyita. Esa es una estructura importante por romper. No porque hayan sido descendientes de Adán significa que fueron o tuvieron una vida correcta, no. O sea, su hijo Caín ya estaba, fue el primer homicida. Detrás de todo homicidio está Caín. Wow. Esa es una estructura por derribar muy importante. Ahora quiero hablar de la descendencia de Caín, que acá es donde va a conectarse todo. Antes de hablar del perverso Caín, que está al inicio de Génesis 4, vamos a leer los dos últimos versículos de Génesis 4. Versículo 25 y 26 va a soltar algo muy importante. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, ¿quién es ella? La mujer: me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín.
Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Espere, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo así que hasta este momento empezaron a invocar el nombre de Jehová si eran hijos de Adán? Pregunta, ¿a quién invocaban? A veces pensamos que Génesis 6 y decimos, wow, qué gente tan perversa la que se levantó ahí. Pero acá está diciendo en el capítulo 4, versículo 26, que hasta ese momento empezaron nuevamente a invocar a Jehová, sabiendo que eran hijos de Adán. ¿A quién estaban invocando? Versículo 10, por favor. Génesis 4:10. Dios le dijo, después de que le dijo, ¿soy acaso yo guarda de mi hermano? Y lo acababa de matar. Versículo 10 dice, Dios le dijo, ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano, o la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu hermano la sangre de tu hermano, de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás. ¿Qué con esto? Caín fue el primer derramador de sangre, fue el primer violento, fue el primer homicida, fue el primero en guardar rencor, en guardar odio. Ahora, versículo 13 dice, y Caín dijo a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. ¿Por qué tenía ese pensamiento? Versículo 15, y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que él hallara, o que le hallara, perdón. Pero mire el versículo 16, este es el más importante para entender por qué me dirigí acá. Salió pues Caín de delante de Jehová. Salió pues Caín de delante de Jehová. O sea, después de darle ese juicio, ese castigo, después de decir voy a estar como errante, después de que Dios le dijo cualquiera que te mate, van a venir un juicio 7 veces más alto a esa persona. Dice que él salió de delante de Jehová. La palabra salió viene del hebreo yatzá, que significa abandonar, que significa abortar, que significa dejar. Está diciendo dejó a Dios. ¿Qué es dejar a Dios? ¿Hacerse ateo? No. Dejar a Dios no es hacerse ateo. El que deja a Dios, el que deja de seguir a Dios, empieza a seguir a otros dioses. ¿A cuáles? A los que sus padres ya habían autorizado. Caín se hizo politeísta, en otras palabras, lo que está diciendo aquí. Los padres abrieron la puerta al politeísmo y su hijo entró al politeísmo. Caín adoró entre muchos dioses a la reina del cielo, y se ve claramente porque mató a su hermano. Y pongo aquí un paréntesis que lo vamos a abordar más adelante. Una de las manifestaciones de la reina del cielo es que ella es derramadora de sangre. Dios le enseñó a matar. A ver, Eva le puso de nombre Caín. Caín significa el que forja su propia lanza. ¿Por qué Caín lo nombró así? Porque estaba inflamada con la reina del cielo en esta manifestación derramadora de sangre. La decisión de una persona va a marcarle el destino a sus generaciones, sea para bien o sea para mal. Versículo 17. Y conoció Caín a su mujer,
¿Cuál es su mujer? Diga conmigo, Awan, la cual concibió y dio a luz su mujer, su hermana. Dio luz a Enoc, ayer lo mencioné, y edificó una ciudad. ¿Por qué él edificó una ciudad? Diga conmigo, porque él no era un primate. Él era imagen y semejanza de Dios, así como su padre. O sea, él tenía entendimiento y llamó el nombre de la ciudad igual que el nombre de su hijo, Enoc. Paréntesis acá, Enoc, no el Enoc que caminó con Dios. Este es un Enoc pervertido, es otro Enoc. Enoc que caminó por Dios viene de la descendencia de Set, para que no vengan como confusiones aquí. Ahora, yo le pido a Dios que esta parte le abra un entendimiento clarísimo. Por favor, siguiente versículo 18. Y Enoc, ¿quién es? Hijo de Caín. Y a Enoc le nació Irad. E Irad engendró a Mehujael. Y Mehujael engendró a Metusael. Y Metusael engendró a Lamec. Acá me quiero detener. Lamec significa vigoroso, significa poderoso, significa conquistador. Lamec es descendiente de Caín e hijo de Metusael, como lo acabamos de leer. Pero note lo que está diciendo acá. Versículo 19. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una, Ada, y el nombre de la otra, Sila. ¿Qué con esto? Lamec fue el primer polígamo. Ahorita va a entender qué es esa palabra. Escríbala. Polígamo. Un polígamo es la persona que tiene un matrimonio con varias personas. Espere. No. A veces espero que usted agarre cosas más profundamente. Mire lo que le estoy diciendo. ¿Sabe de dónde nació que un hombre o que una mujer considere tener muchos hombres o muchas mujeres? De Lamec. ¿Sabe por qué hay personas? ¿Por qué hay niñitos? ¿Por qué hay jóvenes? ¿Por qué hay adultos que tienen que probar con uno, con otro, hasta encontrar el correcto? ¿Saben por qué? Por el espíritu de Lamec. Yo le dije hace un rato que hoy le estoy dando raíces, hoy le estoy dando orígenes. Usted puede solamente decir: destruyo el espíritu de fornicación, pero hoy Dios está revelando en este momento el espíritu de Lamec. Iglesia, Dios no nos creó para casarnos muchas veces. Puede gritar eso: Dios no me creó para casarme muchas veces. Diga una. ¿De dónde viene que las personas se casen 2 o más veces? De Lamec, del linaje pervertido de Caín. Las personas que vivieron esto, es decir, de tener 2 o más matrimonios, hoy deben entender que deben destruir el espíritu de Lamec de sus vidas y de sus generaciones y de este territorio. Iglesia, por favor, escriba esto. Lamec es la raíz del adulterio. Lamec es la raíz de la fornicación. Lamec es la raíz de eso que llaman mucho sexo casual. Lamec es la raíz o el origen de las infidelidades. Y Lamec es el origen de los divorcios. Detrás de un adulterio está Lamec. Detrás de un divorcio está Lamec. Detrás de un hombre o de una mujer que le es infiel a su esposo o a su esposa está Lamec. Porque Lamec decidió tener 2 mujeres para sí, y fue la primera mención en toda la historia humana en la que sucede esto. Por eso es que tenemos que decir: gracias Dios, porque hay cosas tan exactas como estas.
Hay varios comentaristas de la Biblia y del Talmud, como Rashi, que expresan que antes del diluvio se dio esta costumbre de casarse con dos mujeres. Escuche esto: una para tener relaciones sexuales y otra para tener hijos. Y expresan que Lamec tuvo a su primera esposa Ada para tener hijos y a su segunda esposa Sila para tener sexo solamente. Esto es importantísimo. O sea, puede que usted diga, ¿eso qué? No, es importantísimo. Esto está arrojando una luz tremenda en dimensiones muy profundas a este territorio. Ya lo va a entender. Y diga conmigo, ya lo voy a entender. Siguiente versículo va a hablarnos de la primera esposa. Porque yo no sé si usted alguna vez había leído y por qué empieza a mencionar todas las esposas. Bueno, gracias Dios porque empieza a mencionar las esposas. El nombre de una era Ada y el nombre de la otra era Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. No voy a adentrarme mucho acá, pero acá está diciendo que el primer hijo de Ada, Jabal, fue el padre de los nómadas. ¿Alguien sabe qué es nómada? ¿Todos tienen ese concepto claro? Exacto, que no permanece en un lugar, sino que está en constante cambio de lugar. Eso es una persona nómada que habita en tiendas. Acá lo está diciendo. Ahora, escuche esto. Y el nombre de su hermano, o sea, del otro hijo de Ada, versículo 21, fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan el arpa y la flauta. Jubal es el padre de la música. Esto lo vamos a abordar otro día. Diga conmigo, wow. ¿De dónde viene la música? ¿Y de dónde viene Jubal? De Lamec. ¿Y de dónde viene Lamec? De Caín. O sea, la música para Dios. La segunda esposa la registra en el versículo 22. Y acá es donde cosas se van a empezar a salir a la luz. Y Sila, la que solamente tomaba para sexo, también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. O sea, esto es importante. Tuvo un hijo llamado Tubal Caín, muy parecido a su antepasado, que fue artífice de bronce y de hierro. Pero extrañamente menciona a una hija, donde normalmente está mencionando solo a hijos. Pero en este caso mencionó a una hija. ¿Quién? Naama, esposa de Noé. Padre Santo. Acá lo va a empezar a entender. ¿Usted cree que es casualidad que el escritor haya puesto a la hermana? No, lo puso para dar una luz acá tremenda. Naama es la esposa de Noé. Noé se casó con la hija del primer polígamo, con la hija del padre de la poligamia, con un asesino. Usted lee el versículo 23 y le está diciendo: Ada, Sila, oigan mi voz, que he matado a un hombre porque me hirió, y que he matado a otro hombre porque me golpeó. Lo dice el versículo 23. Y el versículo 24 dice: sí, Caín fue vengado 7 veces, Lamec será vengado 70 veces 7. O sea, ahí usted puede ver en este hombre que era un hombre altivo, orgulloso, que era doblemente o 7 veces peor que Caín, de asesino. Y era un inmoral. No sé si recuerda la definición de Lamec. Lamec significa vigoroso, poderoso y conquistador. Lamec fue la persona que inició el desorden en los matrimonios.
Escúcheme acá esto, voy a definirle un poquito más a profundidad porque acá va a haber una luz importante. La poligamia es el matrimonio de más de dos personas, entre más de dos personas. Pero de la poligamia nacen varios subtemas, vamos a llamarlo así. Uno que se llama la poliginia, muy habitual entre los musulmanes y los mormones, que es un hombre que tiene muchas esposas. Un hombre. Hay otro que se llama la poliandria, que es una mujer que tiene muchos esposos, que también es igual de aberrante. Pero hay otro que acá yo voy a decir que Lamec es el padre del homosexualismo. ¿Por qué? Porque el otro tipo se llama matrimonio múltiple o grupal, en el cual varios hombres se casan con varias mujeres. Todos, hombre con mujer, con hombre con mujer, con hombre con mujer, todos están casados. O sea, mire la atrocidad que este hombre, que venía de una línea de un hijo de Dios, Adán, soltó, generó un gigante. No sé si lo está logrando tomar, pero acá él abrió la puerta al homosexualismo. Él abrió la puerta a las atrocidades que muchos jovencitos, señores, señoras, hoy día están viendo en la pornografía. Todo esto viene de Lamec. Y vuelvo a decir esto: ¿cómo la decisión de un hombre, de una persona como Lamec, pudo marcar el destino de todas las naciones? Porque hoy todas las naciones están plagadas de divorcios. Todas las naciones están plagadas de adulterios. Todas las naciones están plagadas de matrimonios perversos, de atrocidades morales, de las peores que uno puede escuchar. Por ejemplo, hoy día escuché que una mujer se casó con ella misma y al otro día se divorció porque se cansó de ella. Imagínense, a mí también me da risa eso. Se casó con ella misma y al otro día se divorció porque se fastidió de ella. Personas hoy día que se casan con trenes, que se casan con una pared, que se casan con una muñeca inflable, una muñeca de trapo, y que han tenido hijos. Yo creo que así como hoy día nosotros miramos a la Alemania nazi, miramos allá, hoy decimos: qué gente tan bruta para haber pensado que eran superiores a los demás. Asimismo, yo creo que van a pasar años en los cuales mirarán atrás y mirarán los hechos aberrantes que hoy están haciendo y dirán: qué gente tan bruta. Yo creo en eso. Yo creo que miran todas esas atrocidades que hicieron. Qué aberrante fue eso. Yo lo creo. Pero no me quiero salir del tema. La decisión de una persona puede marcar el destino de las naciones. Una decisión tuya no solamente puede marcar a tus generaciones, que con eso ya es muy poderoso, a todas las naciones. Escúcheme eso: a todas las naciones. Por cuanto el pecado entró por el primer Adán, el segundo Adán en justicia trae redención, justificación, expiación, reconciliación con el Padre. Lamec tenía a Sila para sexo. Lamec está detrás de las personas que cosifican a las mujeres o a los hombres. Lamec y Sila tuvieron a Naama, esposa de Noé. Y escuche la definición de Naama. Acá ya empiezo a entrar en la parte final. Naama significa la hermosa, la placentera, la encantadora, la complaciente. Significa sensual, significa satisfacción, reflejando la mente podrida de Lamec. Detrás de una mujer que enamora a un hombre por su belleza, por su seducción, antes que por su carácter,
está Naama. Qué verdad la que hoy le acabé de soltar. Espero yo no le esté soltando perlas a cerdos. Yo espero eso. Que yo le esté soltando estas perlas a usted es porque considero que usted es una generación muy entendida. Los que me estén escuchando, que hayan permanecido. Noé se casa con Naama. Pero hay un punto que acá quiero destacar. Génesis 7:1 dice: entra tú y toda tu casa en el arca, dice Jehová a Noé, porque a ti te he visto justo delante de esta generación. O sea, entre todos tus hijos, entre tu esposa y tú eres el único justo, y por ti voy a salvar a tu familia. ¿Por qué fueron salvos 8? ¿Porque los 8 eran justos? No, porque Noé era justo. Y por causa de la justicia de uno, toda la familia puede ser salvada. Escúcheme acá, esta parte es determinante para que usted entienda, bueno, ya he entendido más cosas, pero no entiendo esto, ¿a qué nos está llevando? Ya va a entenderlo. Diga, mi espíritu lo está entendiendo. Noé tiene 3 hijos, 2 con la genética más inclinada a él y 1 con la genética más inclinada a la placentera, a la sensual, a la encantadora, etc., etc. ¿Y qué con todo esto? Naama cargaba todo el politeísmo, todo el paganismo de su antepasado Caín, hijo de Adán. Por favor, escriba eso. Yo sé que algunos están sorprendidos de lo que están escuchando, pero es importante que lo pueda anotar. Naama cargaba todo el politeísmo, la adoración a muchos dioses, todo el paganismo, los ritualismos, las celebraciones, que su antepasado Caín, cuando dejó a Dios, ve que ya empiezan a conectarse los rompecabezas, ya empiezan a hacer eco uno con el otro, habían cargado. Y por el otro lado, Noé, esposo de Naama, Noé cargaba la promesa de su antepasado Set, hijo de Adán también, que le había comunicado que de una mujer saldría el Salvador. Noé mantenía ese comunicado de Adán. Caín ya no lo tenía, por ende Naama tampoco lo iba a tener. Naama cargaba todas las atrocidades que Caín había practicado cuando dejó a Dios. ¿Por qué de Noé nació un Cam? Le pregunté hace un rato. Por la unión de lo justo con lo profano. Pero hay algo más serio. Y acá me dirijo a Génesis 9, versículo 20. Acá ya pasó el diluvio. Acá ya todos los hombres fueron exterminados. Todos los hijos de Adán fueron exterminados, excepto Noé. O sea, esa línea de Noé y Naama, la línea de Caín. Ellos dos todavía no habían sido exterminados. Ellos dos permanecían. Ve lo interesante acá de entender este concepto. Versículo 20. Cuando ya había pasado todo esto, ellos ya habían llegado al monte Ararat. En este lugar Noé labró la tierra y plantó una viña y bebió del vino. Mire, yo acá quiero traer un paréntesis importante. Noé no se quiso emborrachar, porque a veces pensamos como que Noé se quiso emborrachar. No, cuando vino el juicio, el ecosistema cambió y Noé no entendió eso. Y Noé tomó el vino de la misma manera que salió. A ver, él sembró la viña, salió, pero el ecosistema había cambiado. Él tomó como siempre lo hacía, pero esta vez el ecosistema estaba alterado. Por ende, él se emborrachó. Si él dice que fue justo en todas sus generaciones, pero se emborrachó, como que ahí no cuadra. No, él no tuvo la intención de emborracharse. Sencillamente él no entendió
el tiempo en el que estaba. Es importante que usted entienda el tiempo en el que estamos para que no termine emborrachado en muchos ámbitos. Borracho, creo que es mejor la expresión, borracho. Por favor, y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, lo interesante es que está mencionando que ya es padre de Canaán cuando él aún no era papá, pero dice de una vez padre de Canaán, o sea, afirmando Cam es el padre de Canaán, aunque aún no lo había tenido. Vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Voy a leer esta parte muy rápido. Entonces Sem, que es el honorable, el célebre, Jafet, que es el que se expande, tomaron las ropas y lo pusieron sobre sus hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. En una traducción más exacta no dice y supo, y dice y se enteró. Y hay una diferencia acá que nos va a traer luz. Y dijo: maldito sea Canaán. Pregunta: ¿por qué no maldijo a Cam sino a Canaán? Interesante esa pregunta. Si Cam fue el que lo vio, siervo de siervos era sus hermanos, dijo: más bendito sea mi Dios por mi Dios Sem, y sea Canaán su siervo, y engrandezca a Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Acá es donde yo quiero traerle luz en algo. Hay personas que literalmente leen estos versículos y dicen: el pecado de Cam fue que vio a Noé, que le vio sus genitales, que lo vio desnudo. Hay otras personas que dicen que Cam lo violó, que la palabra ahí correcta es violar. Pero acá yo tengo un punto que no me cuadra mucho. Si lo violó, ¿por qué está maldiciendo a las generaciones o a la generación específica? No a todas las generaciones, a una. A ver, Cam tuvo 4 hijos, pero maldice solo a uno, Noé. ¿Por qué? Si fue una violación. Bueno, yo le voy a decir lo que he estudiado y lo que estoy muy seguro de que es así. Si usted quiere verlo de otra manera, dejo que el Espíritu sea el que se lo revele. Yo creo que Cam se acostó con su mamá, con Naama, con la placentera. ¿Por qué? Génesis 7, lo leíamos ahorita, dice que Noé fue justo en toda su generación. O sea, que si fue justo es porque él no tuvo aberraciones con sus generaciones. Además, hay otro punto, y es que la Biblia, cuando habla de homosexualismo, dice de echarse con varones. Cuando dice de echarse con, está hablando de tener relaciones sexuales, y lo usa mucho con hombres. O conoció, o cuando digamos los sodomitas querían violar a los ángeles, decía: yo queremos conocerlos. Ese conocerlos es querían violarlos. ¿Por qué menciono esto? Porque en esta expresión, por favor, volvamos al versículo 22, no dice conoció la desnudez de su padre, sino dice vio la desnudez de su padre. Y note este versículo, por favor, que está en Ay, Padre Santo. Está en Levítico 20:11. Ya todo esto se está encaminando a la reina del cielo. Levítico 20:11 dice: cualquiera que yaciere, que tuviere un contacto sexual, que tuviere coito con su madre, con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. ¿Sí lo está viendo? Dice en el anterior versículo, está diciendo que Cam vio la desnudez de su padre. Y acá está diciendo que aquel que tenga relaciones sexuales con su madre vio la desnudez de su padre. Y ahí podría tener más sentido de por qué maldijo a Canaán y no a Cam. Maldijo el fruto de la relación entre su mamá y su hijo.
Está claro. De Cam viene el incesto. Las relaciones perversas entre familiares, entre un padre, entre un papá y un hijo, entre una mamá y un hijo o una hija. Se activa con mucha más suciedad el homosexualismo. De Cam viene la pedofilia, las atracciones sexuales por un niño, digamos un señor por una niñita. Viene la paidofilia. La paidofilia es la atracción sexual de un hombre por un niño hombre, de una mujer por una niña mujer. Homosexualismo en otras palabras, pero de una atrocidad perversa. Y la pederastia, que es ya el acto sexual con los niños. La pederastia. De Cam nace la pederastia. Y ahí usted lo puede entender. Cam se llamaba el caliente y su mamá se llamaba la sensual y complaciente de su calor. ¡Qué suciedad! Pero ahí usted puede entender que aún sus nombres pueden explicar su inmundicia. ¿Por qué le estoy mencionando esto? Voy con mis últimos 2 capítulos. Génesis, estábamos en el capítulo 9, versículo 18. Acá, ¿por qué son tan importantes estos versículos? Y en especial este que le voy a mostrar. Por favor. Versículo 18. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán, aunque aún no lo habían tenido, pero ya lo estaba declarando el escritor. Versículo 19. Estos 3 son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Noé solo tuvo 3 hijos hombres. Ahí sí lo registra claramente. Me están preguntando que si tuvo hijas. No, solamente tuvo 3 hijos hombres. ¿Por qué es tan importante entender estos versículos? Porque todas las naciones de la tierra vienen de estos 3 hijos. Por favor, pongamos la imagen. Todas las naciones de la tierra vienen de Sem, de Jafet y de Cam. Y esta imagen muestra eso. Por ejemplo, esto se lo decía en estos días a mis papás. Colombia la poblaron los de Jafet. También los de Venezuela, los de Ecuador fueron poblados por Jafet. El sector, por ejemplo, de Brasil fue poblado por Cam. Usted puede entender por qué se mueven tantas atrocidades en ese territorio. Porque fue por aquel, los descendientes, por supuesto, o sea, los descendientes poblaron África. Esto más adelante lo vamos a abordar. Ya podemos quitar la imagen. Génesis 10, que acá es donde todo va a conectar con la reina del cielo. Génesis 10, versículo 6, dice: los hijos de Cam fueron Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Esto la profeta Mercedes nos lo ha impartido de una manera muy clara, muy especial. Pero yo quiero mencionar aquí cosas muy importantes. ¿Por qué de Cam nace un Cus? Cus significa esclavizar, significa esclavitud. ¿Por qué viene de Cam un Cus? Porque Caín era un errante. Esa fue una iniquidad. Mizraim significa idolatría, significa religiosidad, significa Egipto. Pregunta: ¿por qué Mizraim
este hijo se llamó idolatría, porque Caín era politeísta. Porque Lamec era politeísta. Dos preguntas más acerca de los otros dos hijos. ¿Por qué Canaán significa mercader, significa inmoralidad, significa incesto, significa pedofilia? Porque Lamec y porque Caín le dieron adoración a la reina del cielo, y Lamec fue el primer polígamo. De ahí salió un Canaán pervertido. Ahora, Fut es los mercenarios. De Fut vienen las guerrillas. De Fut vienen los violentos que usan las armas. ¿De dónde nació? O sea, ¿por qué de Cam salió un Fut? Porque Cam es descendencia o genealogía de Caín, y Caín fue un asesino, y Lamec fue 7 veces peor que Caín. Lamec tuvo a Naama, y Naama tuvo a Cam. Y termino con esto. Versículo 8 al 10. Y Cus, hijo de Cam, hijo de quién? De Noé. Diga conmigo, Cam, hijo de Noé. O sea, yo sé que las genealogías es algo no muy fácil la primera vez, pero usted lo va a ir abordando. Acá es la parte más determinante de todo este estudio. Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante o en contra de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel. Babel es Babilonia. ¿De dónde viene Babilonia? ¿Y por qué en Babilonia se extendió la adoración a la reina del cielo? ¿Cómo es que se extendió la promesa de que de una mujer iba a nacer el poderoso que iba a salvar la humanidad y que iba a aplastar al diablo? Por la unión de Noé, de Naama. Ellos engendraron a Cam, Cam engendró a Cus, y Cus engendró a Nimrod, el que hizo a Babilonia. Y ahí lo situó, en Babilonia. Entonces, Adán y Eva permitieron el pecado y permitieron a la reina del cielo. Dios juzgó a la serpiente y le dijo que se levantaría el Mesías nacido de una mujer a aplastarlo. Adán comunicó esto a sus generaciones, pero solamente las generaciones de Set comunicaron esta verdad. Por el lado de Caín, él dejó a Dios, se pervirtió a sus generaciones. De él nació el que luego sería Lamec, del cual nacería Naama. Por el otro lado, Set, que seguía comunicando en todas sus 10 generaciones el poder que Cristo iba a traer, engendró a un Noé que luego fue seducido por la belleza de una mujer. Se conectaron, tuvieron 3 hijos. Los 3 hijos Sem, Jafet, Cam. Cam violó o tuvo relaciones sexuales, ahí sí no lo sabemos, tal vez con consentimiento de su mamá. Y luego Noé se enteró de lo que su hijo menor había hecho. Se enteró tal vez cuando ya estaba embarazada y juzgó a Canaán. Cam tuvo a los 4 hijos: Canaán, Fut, Misraim y Cus. Gracias.
Y de Cus, precisamente, nace Nimrod. Y Nimrod, mezclando lo que Noé le había hablado y Naama le había hablado a su papá Cam, sencillamente termina trayendo en ese reino de Babilonia a la reina del cielo entre todos sus dioses. La reina del cielo hoy deja de tener trono en Facatativá. No tiene trono. Diga conmigo, no tiene trono. Y si no tiene trono, no tiene gobierno. Puede declarar eso: no tienes trono. Y si no tienes trono, no tienes gobierno.